Hola, bienvenidos a este nuevo video en donde estaremos retomando los temas de la unidad número 3, Aprender a Aprender. En este video retomaremos el tema 3.3, Estrategias para aprender. Y para comenzar, pues primero vamos a definir lo que es una estrategia. Una estrategia básicamente es un sistema de planificación aplicable a un conjunto articulado de acciones para llegar a una meta. Es decir, la estrategia viene siendo una serie de pasos, por así decirlo, que nos van a permitir lograr una meta. Si yo no tengo una meta o un objetivo, un lugar a donde voy a llegar, entonces quiere decir que no puedo tener estrategias, puesto que no sé qué actividades tengo que hacer para llegar a algún lado, ¿no? Bien, la estrategia debe estar fundamentada en un método, debe ser flexible y debe de tomar forma con base a las metas a las cuales queremos llegar. Como comentábamos, si no hay una meta o un objetivo, por lo tanto, no hay un desarrollo de estrategia. A nosotros nos compete en este momento hablar de estrategias de aprendizaje. Una estrategia de aprendizaje es una secuencia de operaciones cognitivas y procedimentales que el estudiante desarrolla para procesar la información y aprenderla significativamente. Es decir, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta es llegar a un aprendizaje significativo. Y para lograr ese aprendizaje significativo, yo tengo que llevar a cabo una secuencia de operaciones cognitivas. Hemos estado platicando acerca de las operaciones cognitivas. Que sepa, por ejemplo, cómo aprendo, mis estilos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Lo que comentábamos que era metacognición. La intención de todas esas operaciones es procesar la información y aprenderla como tal. Bien, por lo tanto, básicamente lo que yo quiero hacer es aprender, recordar y usar la información de forma significativa. Los procesos, por lo tanto, por los que pasa el estudiante incluyen el reconocimiento de nuevo conocimiento, revisión de conceptos previos, organización y restauración de ese conocimiento previo, con la intención de asimilar e interpretar todo lo que necesitamos saber sobre un tema. Entonces, si se fijan, la estrategia de aprendizaje conlleva varios elementos en donde yo requiero tanto de la información previa que ya tengo, como la incorporación de nueva información y esa nueva información junto con analizarla para que conlleve a un nuevo conocimiento que yo pueda aplicar, es decir, un nuevo saber. Tejada Fernández clasifica en tres grandes tipos las estrategias didácticas para el aprendizaje. En un primer lugar tenemos estrategias didácticas con protagonismo docente. Dentro de estas estrategias, por ejemplo, tenemos estrategias expositivas como la interacción didáctica, el debate, el diálogo y el aprendizaje por recepción significativa, como por ejemplo organizadores previos, perdón. Estas estrategias nos dice que son con protagonismo docente, puesto que el docente es quien se encarga de diseñarlas y de aplicarlas y llevar un proceso guía. También tenemos estrategias didácticas con protagonismo discente, entre ellas, por ejemplo, la enseñanza programada y el aprendizaje por descubrimiento. Aquí se puede incluir el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en la investigación. Se llama discente porque en cierta manera tanto alumno como docente se encargan de desarrollar este tipo de estrategias. Y finalmente tenemos las estrategias socializadas, por ejemplo, el trabajo en grupo cooperativo, foros, seminarios, es decir, estrategias que pretenden alcanzar el aprendizaje a través de entornos sociales, como el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Dentro de esas estrategias de aprendizaje, también tenemos lo que es la organización del tiempo. En el video pasado veíamos como mal hábito de estudio la pérdida de tiempo. Bueno, pues en este video vamos a ver cómo yo puedo evitar ese mal hábito mediante la organización efectiva del tiempo. ¿Por qué? Porque es fundamental para que cada estudiante organice su tiempo de estudio. Y la mejor manera de hacer todo esto, de organizar el tiempo, es generando o elaborando un plan de estudio, un plan de tiempo. Este plan se tiene que adecuar a las necesidades de cada estudiante, por ejemplo, la rutina familiar, características individuales, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta los tiempos específicos para cada tema. Entonces, un plan de estudio, considerando tiempos, tiene que adaptarse a mi situación personal como estudiante, ya que cada quien tiene situaciones personales y particulares. Bien, los especialistas piensan que el rendimiento es mayor
con periodos de trabajo intenso, separados por cortos descansos, en lugar de largos periodos sin intervalos. Por ahí es como que un tip cuando vayamos a organizar nuestro tiempo. Es decir, vamos a trabajar bien por periodos de trabajo intenso, pero también con una recompensa, por así decirlo, un tiempo de descanso efectivo, pero un tiempo de descanso corto. No vayamos a querer estudiar a lo mejor de manera intensiva 10 minutos y querer descansar 1 hora. No, sino también hay que establecer pues ciertos límites. Planificar el estudio implica entonces distribuir en el tiempo de manera racional y realista las actividades relacionadas con él. Lo que platicábamos, hay que distribuir el tiempo de forma racional, no que estudio 10 minutos y descanso 1 hora, no. De forma realista también, si yo sé, por ejemplo, que solo dispongo de 1 hora para estudiar, bueno, pues hay que distribuir el tiempo abarcando esa hora de manera realista, no es decir, no pretender estudiar 5 horas cuando solamente dispongo de una. Básicamente, entonces, la planificación bien hecha nos lleva a obtener un buen resultado. Y una de las características esenciales de una buena planificación es que sea flexible, ¿sí? Que se adecue a nuestras necesidades y que pueda ser modificada también. Es importante destacar que a la hora de hacer nuestro plan de estudio, nuestro horario de trabajo, por así decirlo, el tiempo y las necesidades se puedan modificar más adelante si es que no funcionan en primera instancia. Para elaborar un plan de estudios podemos considerar los siguientes criterios. El primero, pues las materias que tenemos al día siguiente, las materias que más nos cuestan, las materias que tienen mayor carga horaria o más tarea, el tiempo del que disponen en función de las otras tareas importantes y otros criterios que a su parecer pueden ser importantes. Por ejemplo, varios de ustedes trabajan. Bueno, entonces hay que considerar esos tiempos de trabajo también, que es un criterio importante, con los tiempos de estudio. Obviamente destacar las materias, las que más nos cuestan, quizá las materias que más nos cuestan lleven un poco más de tiempo para estudio, la que tiene mayor carga horaria o las que dejan más tareas. Es importante compensarlo o, por así decirlo, meditarlo también con el tiempo de trabajo. Si trabajo en una oficina, si trabajo en casa, si trabajo no sé, en cierto lugar que tenga que trasladarme, también hay que considerar todos estos tiempos de traslado, ¿no? Y de trabajo para identificar el tiempo efectivo de estudio. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en donde podemos mostrar un horario simple, ¿sí? La hora, por ejemplo, los días de la semana y alguna observación. Ese es un horario muy simple en donde yo puedo planificar mis tiempos. De hecho, es como que recomendable empezar con horarios simples y más adelante dijimos irlos adaptando o irlos modificando. Bien, en el tema de uso de métodos de estudio vamos a ver 3 métodos. No quiere decir que sean los únicos, pero vamos a ver por ahí 3 métodos. Tenemos el método de estudio 2L, 2S, 2R, en donde pues yo estudio un tema. La 2L quiere decir que es una primera lectura rápida, global y exploratoria, y posteriormente una segunda lectura. Es para estudiar material teórico, por así decirlo. 2S, ya que hice la primera lectura, viene el subrayado de las ideas principales y la síntesis de todo lo leído. Y 2R, la repetición y recitación de la síntesis y el repaso total de capítulo de lección. Bien, en esos temas les voy a dejar un material de lectura que necesitan realizar para entender bien cómo funciona este método de estudio. El siguiente método de estudio es el método de estudio de González Flaccaller Guevara Ramírez, que es un método de estudio desarrollado por esos autores, en donde la intención de este método nos dice saber investigar. El método básicamente consta de 5 etapas. Primero, seleccionar el problema a investigar. 2, una lectura general. 3, subrayar detalles. 4, realizar un esquema de ideas principales. Y 5, expresar oralmente el contenido del tema. De igual manera, van a tener material de lectura para complementar cómo se usa este método. Y otro método, un tercer método es el método de estudio PQRST, que es igual a EFGHI. Bueno, eso es por sus siglas en inglés, ¿no? El método PQRST viene del inglés Preview, Question, Read, Speak and Test. Y bueno, ya traducido al español, se traduce como EFGHI, que es un método sencillo para recordarlo porque es la secuencia de letras del alfabeto, ¿no? Las letras significa E, examen preliminar, que es el preview. F, formularse preguntas, que es cuestión. G, ganar información mediante la lectura, que es read.
H, hablar para escribir o exponer los temas leídos, speak. Y I, investigar los conocimientos que se han adquirido, que es el test. Bien, de igual manera van a hacer su lectura para identificar elementos de este método. Ya una vez que realicen su lectura van a identificar un método de estudio que podría adaptarse a sus necesidades. Y para no hacer muy largo el video, vamos a dejarle hasta el tema de uso de métodos de estudio.